Hablamos tanto de fraudes, que pueden ser de phishing, suplantación de identidad, estafas de inversión, esquema Ponzi. Ahora con las herramientas de inteligencia artificial, a miles de personas en cuestiones de minutos pueden hacer que caiga cualquiera. Mira, yo soy una persona normal. ¿A mí qué me van a robar? Que me saquen mi número de DNI. Eso es importante. Hay un detrás de escena de todo esto de la... Es uno de los más conocidos, es lo que la gente escucha. A veces se confunde por cómo se escribe de una manera, realmente lo que quiere decir, que es el phishing. ¿Qué es el phishing y qué modalidad de phishing? Bueno, bienvenidos al capítulo número 1 de este podcast que se llama Ingeniería Social, donde hoy el capítulo, en realidad, como recién empezamos, vamos a presentar de qué se va a tratar esto, por qué llegamos a esto, pero nos vamos a presentar antes nosotros. Mi nombre es Alberto Pietrobón, soy especialista en ciberseguridad, tengo más de 30 años trabajando con la tecnología y más que nada con la ciberseguridad porque es lo que me llevó a investigar todo esto. Les presento al doctor Lucas Trasanco, abogado penalista. Lucas, bueno, bienvenido. ¿Qué tal? Es un gusto poder estar haciendo este trabajo con vos, que lo pensamos mucho, lo trabajamos mucho para llegar a este objetivo que, si Dios quiere, va a avanzar y vamos a poder dar una mano muy grande a lo que es la sociedad. Me presento, soy el doctor Lucas Trasanco, soy profesor en la Universidad de Buenos Aires. Me dedico específicamente a lo que son fraudes en todas sus aristas, tanto en lo penal como en lo civil. Y bueno, formamos un gran equipo con Alberto para empezar a darle la atención que merece toda esta problemática que ya es como una epidemia. Bueno, vamos a explicar a la gente por qué se llama ingeniería social. Muchos no lo saben, pero tiene mucho que ver con esto, porque es el inicio en realidad, de casi todas las estafas. La ingeniería social tiene que ver ni más ni menos con el estudio y el análisis por parte de los delincuentes de las costumbres de las personas, utilizando todas las herramientas tecnológicas, como por ejemplo el mismo algoritmo que muchas veces nos beneficia en cuanto a la venta de publicidad. En este caso, lo favorece a los delincuentes porque pueden saber gustos, ubicaciones, geolocalización, cosas que escriben en las redes sociales, información que entregan al mundo, y con todo eso se forma una ingeniería social que la pueden utilizar de manera maligna para atacar a la gente. ¿O no, Lucas? ¿Vos qué decís? Tal cual. Sí, la idea principal es saber por qué estamos hablando de ingeniería social. No es de manera caprichosa, sino que es estrictamente lo que vos pronunciabas, es este análisis, este estudio de manipulación. Entonces nosotros lo que queremos enfocarnos, más allá de que ahora vamos a pasar una serie de preguntas que nos hicieron, que fuimos recabando a partir de las redes sociales que manejamos nosotros, hablar un poquito de a dónde apuntamos, ya que los estafadores pronuncian una ingeniería social frente a los que estamos descuidados, a toda la sociedad en su conjunto, sean jubilados, sea pymes, sea la persona física, cualquiera sea, o jurídica, que sucede. La idea es aplicar esta ingeniería social frente a los estafadores. ¿Para qué? Para prevenir, para saber de dónde vienen, qué hacer cuando lo tenemos que resolver, encuadrar en todos los aspectos, psicológico, antropológico, sociológico, jurídico y técnico, informático, para saber de todos los lugares donde tenemos que cubrirnos y que esto no siga sucediendo, ¿sí? Bueno, es muy importante esto porque todos tenemos un celular en el bolsillo o en la cartera de la dama, como se dice habitualmente, y este celular va recopilando información constantemente, desde geolocalización, audios, obviamente, que nos escucha el celular. Eso después lo vamos a explicar más técnicamente en los podcasts siguientes y con gente especializada, pero a raíz de todo este tipo de recopilación que el celular y otros elementos tecnológicos van juntando a lo largo del día, eso también forma parte de una investigación que puede ser a favor de la justicia. Vamos a traer gente especializada en cibercrimen, de fuerzas del Estado, gente que actúa en este tipo de investigaciones para que la gente también vea que no está sola y que existen investigaciones, que existen casos reales, que existen soluciones. Y nosotros que nos juntamos como equipo y que trabajamos juntos, tenemos una consultora de ciberseguridad y ayudamos a la gente, vamos a traer casos reales. Eso es fundamental para que la gente vea si se identifican con el mismo caso que vamos a traer ahora y qué es lo que les pasó. No me quiero trabar porque es el primer podcast. ¿Qué les pasó puntualmente y si lo podemos encuadrar en alguno de los casos que nos traen todos los días y que estamos trabajando en ellos? Me parece excelente eso de ver, como dijimos, todo lo es el camino, el contexto de cada fraude y que vean también la gente que no es solamente que le pasa a uno, porque es un gran problema eso de creer que me pasó, soy un tonto, te aísla y demás, y entonces ir avanzando con eso. Ahora, te voy a hacer una pregunta que me hicieron para ir encuadrándonos.
en esta temática. Y acá me preguntaron cómo llegamos a trabajar juntos en este cruce entre derecho y tecnología, Alberto. Bueno, principalmente los dos nos manejamos con redes sociales, nos fuimos haciendo conocidos por este tipo de consultas y problemática de la gente. Yo siempre lo abordé desde la parte técnica, pude solucionar algunas cosas, pero me di cuenta que cuando tenía que ver con delitos informáticos y con temas jurídicos, investigaciones, la gente me preguntaba a dónde puedo acudir, cómo hago para denunciarlo, cómo hago para tener una respuesta o para, en muchos casos, recuperar el dinero. Ahí lo conocí a Lucas a través de las redes sociales, que justamente él tiene el enfoque exacto y la parte que a mí me faltaba, la parte jurídica y la solución más que nada. Tal cual, eso es lo que yo pienso y fue muy lindo haberte conocido en este camino que se necesita lo técnico en sus dos caminos, ¿no? Lo técnico desde la huella que deja el ciberdelito, sí que hoy por hoy está todo digitalizado, como vos bien dijiste, entonces todo lo técnico, toda esa trazabilidad que la puede dar alguien especializado en esa temática y luego, cuando tenemos recabada toda esa información, llevarlo a lo que es lo jurídico estrictamente, que sería resolver el problema, encontrar a los culpables y recuperar el dinero. Bueno, mirá, vamos a hablar de algunas preguntas que nos hizo la gente y también experiencias propias vividas. Muchas de las personas que me escriben por redes sociales me preguntan por qué hablamos, y se habla mucho también en programas de televisión, por qué hablamos de una epidemia de estafas. ¿Qué números o realidad vemos en el día a día? Sí, se habla de epidemia porque es una realidad. Por ejemplo, el UFESI, que es uno de los organismos que se dedica a interceptar todo lo que son las denuncias que recaen sobre esta temática, delitos en todos sus sentidos, ¿no? Vale aclarar que cuando hablamos de delitos informáticos y fraudes, estrictamente en este tema, en este primer podcast, hablamos tanto de fraudes que pueden ser de phishing, suplantación de identidad, estafas de inversión, esquema Ponzi. Hoy toda la estafa del artículo 172 se puede llegar a estar viendo aplicada estrictamente en lo digital por lógicamente lo que fue sucediendo, el avance tecnológico que día a día no se encuadra. Así que está bueno darle esta perspectiva y analizarlo para dimensionarlo como una epidemia a tal nivel de que hay que cuidarse. Hay que enfocar, hay que educar financieramente para poder llevar adelante este contraataque hacia lo que ya es común, ¿no? Porque ya vemos que si no te pasó a vos, conoces a alguien que ya le pasó, que ya sufrió una estafa, y muchos se callan la boca. Y eso hace que las estadísticas no formen algo sólido para poder investigarlas y detectarlas, prevenirlas y curarlas si es que ya ocurrió. Bueno, hay una pregunta que me hace mucha gente a mí también y que me pregunta cómo lo podemos evitar esto, cómo podemos prevenirlo o cómo podemos hacer para que no nos pase. Y yo le respondo siempre lo mismo porque con Lucas estamos de acuerdo. Nunca tenés que preguntar qué tenés que hacer para que no te pase, sino qué tenés que hacer cuando te pase, porque te va a pasar. Y si no te pasó, algún familiar tuyo seguramente le pasó, te enteraste, pero lo que tenés que tener en cuenta es que muchas veces no podés prevenirlo porque hay un montón de factores que no podés manejar y desde el punto de vista técnico yo te puedo dar un montón de herramientas para al menos darte cuenta antes de que te pase y si te pasó, inmediatamente cómo solucionarlo. Hoy la vida digital, como dijimos antes, nos acompaña a las 24 horas del día, desde un teléfono, y no solamente desde un teléfono. Hay factores que la gente no tiene en cuenta. Una cámara de seguridad que esté cerca nuestro también puede ser el objetivo de recopilación de datos, de imágenes. Hoy con las altas definiciones de los teléfonos celulares, con las cámaras y con el zoom tan aumentado, te pueden robar información sin tener que entrar de forma externa a tu celular. Para eso estoy yo, para que de la parte técnica te pueda alertar, te pueda dar algunos tips o algunos datos para prevenirlo o para que también puedas vos mismo informarle a tus familiares y hablarlo en familia. Esto ya es un tema que tiene que estar instalado en las familias argentinas y que la gente a la hora de comer, que antes se reunían para hablar de otras cosas, esto que tiene que ver con la prevención de fraudes tiene que ser un tema cotidiano, de los padres a los hijos, de los hijos a los padres, porque también hay muchas generaciones que todavía no manejan tecnología y los chicos están más adecuados a eso. Pero bueno, sabemos que los delincuentes también tienen una mentalidad distinta al ser humano común, ¿no, Lucas? Absolutamente. Eso entra en una de las preguntas que vos bien mencionaste. ¿Cómo cambia la vida de las personas, de la gente, frente a la digitalización en los últimos años? Y tiene que ver con la inmediatez.
¿sí? Porque hoy, como vos bien dijiste, el tema de tener el banco en el bolsillo, sí, nos facilitó un montón las cosas, porque inmediatamente hoy podemos pagar servicios, podemos tomar transferencias, hacer transferencias inmediatamente. Pero esto es un arma de doble filo si no la cuidamos bien y no educamos financieramente a la gente, y si no nos tomamos esto en una mesa y demás para charlarlo, y nosotros tomar esa posta que tiene que ver este podcast, con hacerlo, con usar los medios, con difundir. Porque lógicamente esta inmediatez es la que aprovechan los estafadores para estafarte. Porque lógicamente hoy que vivimos en un mundo dinámico, constante, en donde si no haces algo en este segundo te perdés una oferta, si no haces algo a esto te bloquean una cuenta y demás, si no usamos esa inmediatez, a modo consciente los estafadores la utilizan para estafarte plenamente. Porque ante el miedo, ante la urgencia, todos esos sesgos cognitivos que ya va a venir un psicólogo a explicarlo, tienen que ver con la producción de la estafa, ¿sí? Apurarte para que eso suceda. Entonces, prevenir es la mejor forma de curar, ¿sí? Sin ir más lejos, una de las cosas que nosotros siempre decimos, y con Lucas también damos charlas en empresas y en organismos del Estado, que esto es muy importante que lo sepan también, porque una charla con un enfoque técnico y un enfoque jurídico que acompaña lo previo, lo instantáneo y el futuro de cada problemática, de cómo se puede solucionar, puede ayudar por lo menos a quitarle un poco el miedo a la gente, que la gente confíe en lo que está haciendo, porque también hay que tener en cuenta que la realidad que nos toca hoy es esta, es el celular. No podemos volver hacia atrás. Después de la pandemia hubo un quiebre en todo esto y cada vez la virtualidad tomó mucho más protagonismo. Y la gente, hoy por hoy, que no está adaptada a esto, lo que tiene que hacer es tener una educación tecnológica. La falta de educación tecnológica es una de las grandes culpables de este tipo de epidemia, porque creció de golpe, de repente fuimos a una oficina a realizar un trámite y estaba cerrada, y a partir de ahora es todo a partir de una aplicación o a partir de una página web o a partir de una inteligencia artificial, que también vamos a hablar de eso, que te responde de forma automática, y la gente se ve acorralada de repente y necesita volver a aprender, volver a estudiar en muchos casos, y para eso estamos nosotros, para educar, para guiar y para solucionar también si es que ya fuiste víctima de alguno de estos tipos de delitos. Ahora vamos a ir con algunas preguntas que tenemos preparadas que tienen que ver con lo que nos pregunta la gente por las redes sociales, pero también tienen que ver con casos reales que nos traen a la consultora y que nosotros estamos trabajando actualmente. ¿Qué te parece, Lucas? ¿Qué opinas? Me parece excelente ese punto porque se va relacionando todo con este primer conocimiento. Y antes de embarcarnos con esto, me gustaría también contemplar una situación que tiene que ver con lo técnico, y es una pregunta también que nos hicieron, que tiene que ver por qué los sistemas, o sea, el banco, la justicia, las fuerzas de seguridad, van atrás del problema y no adelante. Porque es una pregunta que me hacen siempre. Es como vos decías, tiene que ver con una educación financiera, tiene que ver con la dinámica y el acelere que hay en este método de estafas, y hay una realidad. Nosotros cuando nos enfrentamos a gente que está realizando estafas, tenemos todos los estratos, ¿no? Como en toda la delincuencia que siempre existió. Sigue estando, pero para hacer un paralelo, podemos ver que los ladrones están el que te roba la billetera, el que te roba tu casa, el que te roba un blindado, el que roba un banco, ¿no? Dentro de lo que son las estafas virtuales podemos ver eso, pero hay un denominador común. Hay organizaciones que se dedican a esto. Quiere decir esto que están estructuradas, están intercomunicadas, presentan una organización criminal. Entonces, mientras que nosotros, una institución, la sociedad en sí misma no esté intercomunicada y no esté estructurada de forma tal, van a seguir aislándose. Y este aislamiento juega a favor de los delincuentes. Podemos ver que los bancos no están interconectados frente a un posible fraude. Una persona que te abre una cuenta en un banco, no puede ser que pueda abrir una cuenta en un banco, otra cuenta en otra, una sociedad te abre una cuenta en un banco, con poca vigencia en su cuenta, está interceptando dinero que es anormal, es anómalo. ¿Y qué pasa con esas cuentas? ¿No las analizan? ¿Falta de seguridad? ¿Falta de inversión? No, yo creo que muchas veces los bancos con tal de dar esa celeridad, ese dinamismo, esa competencia que existe entre uno y el otro, no frenan ciertas operaciones para no perder clientes, y eso hace que caiga más la gente en la estafa. Porque frenando las cosas se podrían aplicar más. Entonces falta conexión, falta inversión, falta educación financiera. Hay muchas cosas que dan un resultado y crean ese caldo de cultivo de las estafas, ¿no? Mira, lo que se me ocurrió el otro día, que lo dije en una de las redes sociales y una persona
me hizo una aclaración que en cierta forma tiene razón, pero quizá no se interpretó como lo quise explicar. Después de la pandemia, muchas gentes y muchas profesiones y muchos trabajos fueron cambiando, ¿no? Lo que antes se hacía en una oficina cumpliendo un horario, la gente conoció el famoso home office. Ahí se desató o se abrió una gran ventana para los estafadores que en un momento, para realizar lo que yo dije que fue mal visto, su trabajo, que para mucha gente no es un trabajo, pero para ellos sí es un trabajo, está mal visto. La palabra trabajo utilizada para un delincuente fue como un poco polémica para lo que yo dije en las redes sociales, pero lo vuelvo a asegurar porque lo quiero decir desde este punto de vista y con este argumento. Cada uno tiene su forma de manejarse en la vida. Obviamente que lo que nos va a diferenciar es la ética con la que utilizamos nuestras herramientas. Los delincuentes utilizan esa, ¿no? Utilizan herramientas para delinquir. Para ellos es un trabajo, para nosotros no. Y también, y lo vuelvo a repetir, es un trabajo que también se modificó con la pandemia. Pasaron de hacer, de arriesgar la vida, ir armados por la calle, correr riesgos, de un posible enfrentamiento con la policía, de un posible, digamos, desenlace por intermedio de un homicidio en un robo, a hacer home office. Porque hoy, ¿qué hacen? Hoy te llaman por teléfono desde una cárcel, desde cualquier otro lugar, y se hacen pasar por personas que te están ofreciendo un servicio. También se tuvieron que actualizar porque también, y lo digo por experiencia propia y por casos reales, se tuvieron que amoldar a esta nueva metodología porque hasta incluso muchos están modificando y mejorando el lenguaje. Todos sabemos que la delincuencia está muy estigmatizada de gente de clase media que no tiene educación, pero los últimos hechos de estafa que hemos analizado con Lucas, el lenguaje que utilizan es tan técnico que a veces a nosotros mismos nos cuesta creer que son delincuentes de verdad. Y eso es producto de todo esto, de un avance de la tecnología, del mal uso por parte de ellos de esta herramienta tecnológica que es la virtualidad, pero las fuerzas, cuando tienen que analizar todo esto, también tienen ese tipo tienen que romper esa ventana que se les abrió a ellos y obviamente la parte psicológica que es fundamental, al no tener un contacto directo con la persona, que es lo que pasa en un robo a mano armada, también se escudan detrás de ese disfraz de la tecnología que les permite llegar mucho más lejos que en otro tipo de delitos. Absolutamente, el anonimato puro. Y previo a pasar a lo que vos me mencionabas de los casos en concreto, por ejemplo, de phishing, hay algo que hay que tener muy en cuenta, el empatizar. ¿Cómo juega la palabra empatizar en todo este aspecto? Hay una realidad. Mientras que hay dos cualidades que los estafadores aprovechan, o defectos, llámense como quieran, que aprovechan de manera sobredimensionada, que es el miedo, ¿sí? Y la vergüenza. ¿Qué pasa? Cuando a uno le estafan, sea la estafa que sea, lo primero que tiene una persona es miedo y vergüenza. Que se enteren porque se siente tonta, o si no las otras personas que están súper o media confiadas, que son la problemática primera y los que van los siguientes a caer, porque en la confianza está el descuido y en el descuido está la estafa. Entonces, ¿qué agarran esas personas? No quieren decir nada la persona, porque tienen miedo a que los señalen, tienen miedo a que los acusen, tiene vergüenza la persona que fue estafada. Eso hace que no haya unas estadísticas puras y en las sombras crece el delito de la estafa. Entonces, mientras que nosotros no nos concienticemos que le puede pasar a cualquiera, porque hay estafas de todo tipo, para cada persona hay una estafa determinada, vos no podés caer en una, pero podés caer en otra. Acordaremos siempre el nombre de este podcast, Ingeniería Social, donde hay gente estudiándote ahora con las herramientas de inteligencia artificial a miles de personas en cuestiones de minutos que pueden hacer que caiga cualquiera. Así que no señalemos, al contrario, ayudemos a la persona y orientémosla para que no vuelva a pasar. Porque puede ser tu papá, tu mamá, tu abuelo, tu abuela, tu hijo, mismo vos el próximo en caer. Así que la ingeniería social, que es una carrera universitaria de un nivel académico muy importante, porque se requiere de un nivel sociocultural y de estudios de grado, hoy la inteligencia artificial está utilizando esto para poder ayudar a los delincuentes a poder analizar la vida diaria de cada persona y sacarle lo que se llama la huella digital. Que, bueno, en inglés se llama fingerprinting y en el idioma del hacking también tenés ese lenguaje, que es ni más ni menos que sacarte una radiografía, o más que nada hoy sería ya una tomografía, una resonancia magnética de la vida entera de una persona. ¿Dónde vivís?
porque figuran datos nuestros. Nosotros regalamos información constantemente en Internet. En las redes sociales prácticamente, como le llaman los delincuentes, nos entregamos porque le decimos qué nos gusta, a quién seguimos, a quién le ponemos like, a quién le comentamos cualquier tipo de comentario que tiene que ver con, no sé, un reel. Con eso nosotros le podemos dar a entender a la gente qué nos gustó. O sea que ahí ya tenemos una costumbre, tenemos un perfil de una persona armado acorde a todo eso. Por eso te decía que hoy por hoy las estafas están hechas a medida, como un traje. Bueno, Alberto, con respecto, yo creo que ya estamos para enfocarnos en un tema muy importante, para empezar a desgranar un poquito todo lo que tiene que ver con el delito puramente de lo que sucede, este tipo de fraudes, que es uno de los más conocidos, es lo que la gente escucha, a veces se confunde por cómo se escribe de una manera, realmente lo que quiere decir, que es el phishing. ¿Qué es el phishing y qué modalidad de phishing hay? Bueno, es real lo que dice Lucas y es una aclaración importante para que la gente que lo quiera googlear y quiera aprender un poco de esto, utilizar inteligencia artificial para desgranar esta palabra. Se escribe de una manera pero significa otra. ¿Por qué? Porque en el ambiente del ciberhacking es muy común cambiarle letras, cambiarle palabras e incluso reemplazar letras por números para que no sea fácil ubicar una palabra y que la gente no tenga la información. El phishing, que viene desde fonéticamente de lo mismo de pescar en inglés, en este caso se escribe con PH, pero digamos que el fin es graficar lo mismo, es tirar la caña y esperar que alguien muerda el anzuelo. En el caso del tema de lo digital, a muchas personas, y muchos que vean este podcast se van a sentir identificados, le deben llegar mails todos los días o le deben escribir por mensaje privado de redes sociales o también por WhatsApp con ofertas donde te aparecen un link que te dicen, obviamente, siempre utilizando lo mismo que hablamos antes con Lucas, que es el apuro, la oferta, que se termina mañana, que es el último día. Ahora que estamos en una época de mundiales, hay muchas estafas que están relacionadas con ofertas para viajar al mundial o también para comprar televisores o el tema de los álbumes y figuritas, que es una de las más utilizadas. El phishing ni más ni menos es enviarte por intermedio de un mail, un mensaje de texto, un SMS, WhatsApp o cualquier mensaje privado de redes sociales. Es un link argumentando, utilizando la ingeniería social que lleva el nombre de este programa, cosa que ya nos conocen, un tipo de enganche de acuerdo a nuestras costumbres. Por ejemplo, si a mí me gusta, yo soy ciclista, lo voy a decir libremente, me puede llegar un phishing mañana de alguien que me investigó y que me manda una oferta de alguna bicicleta con un precio que yo diga, qué bueno, voy a entrar, me voy a fijar. Y cuando vos entras a ese link, la mayoría de los que tienen una estructura detrás, que son una organización, tienen una página clonada, y escuchen bien porque esto es importante, que puede ser la misma del banco, la misma de un portal donde yo compro bicicletas habitualmente, la misma de un portal de compras, de los muchísimos que existen en el mundo y en Argentina también, de China, de Estados Unidos, de Argentina. Y nosotros, al ver una estructura muy parecida, y nos piden ingresar datos personales para poder loguearnos, para poder incluso comprar, nos piden datos de tarjeta de crédito, ahí le estamos entregando en bandeja lo que los delincuentes quieren. En muchos casos la tarjeta de crédito, que después Luca va a explicar cómo se va a solucionar desde parte del banco una vez que le entregaste todos los datos y utilizaron tu tarjeta para comprar. Datos personales que mucha gente dice, mira, yo soy una persona normal, ¿a mí qué me van a robar con que me saquen mi número de DNI? Eso es importante. Hay un detrás de escena de todo esto, de la venta de información en el mercado negro que se utilizan para otras estafas que van a ser innumerables, que lo vamos a hablar en este podcast. Entonces, el phishing ni más ni menos es enviarte un link con cualquier argumento, con cualquier estructura detrás de ese link donde vos abrís y donde vos vas a ingresar cualquier tipo de datos, desde tarjeta de crédito, número de DNI, número de trámite del DNI, que eso es muy importante también para algunos créditos o suscripciones, y también te pueden robar información relevante que le pueden permitir a ellos escalar a gente conocida tuya y utilizar tu identidad, que eso es el robo de identidad, que también es un delito que Lucas va a explicar, y poder ser creíble y hacerse pasar por vos y estafar a otra gente en cadena. Exactamente. Y dándome pie a esta situación que tiene que ver con el phishing estrictamente, primero, antes de adentrarme en un caso en particular, porque eso se trata, la idea es ir agarrando casos, ir averiguando qué pasó para que no me vuelva a pasar y esto ir difundiéndolo. Mucha gente me pregunta por qué la gente, a pesar de que ya escuchó por lo menos una vez, si es que escuchó, pero
se escuchó por lo menos una vez lo que es el phishing, ¿por qué sigue cayendo? Y la realidad es que sigue cayendo porque no nos olvidemos que acá hay un aspecto puramente psicológico, por eso vamos a traer acá ingeniería social, expertos psicólogos que se refieren a este tema en particular para poder analizarlo. No deja de haber un matiz cognitivo en el cual ciertas palabras en cierto momento te bloquean y volvés a caer. También hay una sobreconfianza. La sobreconfianza mata, lo marco mucho, porque hay una realidad. Tenés que ser muy tonto para poder darle las claves a alguien, tenés que ser un descuidado y demás. No nos olvidemos que esto va desde la persona, desde el menor de edad hasta el jubilado, y hay gente que no nació en una era digital y se está desayunando con que ahora todo es por medio de lo digital. Entonces no señalemos. Y segundo, y por tercero, me gustaría también destacar, aparte de esta parte psicológica, que va evolucionando. No nos olvidemos que, como dijimos antes, la justicia, las instituciones y demás siempre van un paso más atrás, porque 24/7 el estafador está pensando y va puliendo. Antes tal vez en un mail podías ver, o en un correo podía haber falta de ortografía, podías darte cuenta que ese mail no era del banco, etc. Ahora directamente son con inteligencia artificial, no hay falta de ortografía y demás, y entonces por medio de la ingeniería social esto se hace casi indetectable. Ahora, me gustaría hablar de un caso que está totalmente referido puntualmente a lo que me decías vos, y está bueno analizarlo porque vamos a usar un caso de una persona que es totalmente instruida en esta temática, ¿sí? Es una persona que trabajaba en un banco, o sea que sabía bien cómo se manejaban los temas. Él tenía un diálogo constante con los bancos, él hacía actividades, muchas veces hasta ofertas aceptaba que le mandaban por mail su banco. Entonces, un día ingresa al mail donde ingresaba siempre y había una oferta justamente del deporte que a él más le gustaba. El deporte que más le gustaba a él era el golf. Entonces lo invitan, le llega un mail de su banco, todo perfecto, invitándolo a un torneo de golf. Entonces él, lógicamente entusiasmado, ya que era lo que él quería hacer, tenía que ir a Mar del Plata y demás a jugar, lo que fue y lo que desarrolló, puso todos sus datos, ¿sí? Como le pedían siempre, decía el nombre hasta de su oficial de cuentas el mail. Tenía el nombre del oficial de cuenta, venía con el logo, no tenía falta de ortografía. ¿Qué se iba a imaginar? Que le estaba terminando de dar los datos a quien luego se iba a dar cuenta que era una estafa. Puso todos sus datos, su clave, lo que pedía normalmente para poder introducirse a su home banking y así aceptar y pagar lo que tenía que pagar con descuentos. Una vez que los ingresa, entra a home banking, la página se queda congelada. Él piensa que había un problema técnico, porque hasta ese día no había tenido ningún problema. Se queda congelada. Cuando puede volver a ingresar después de un rato, había verificado que habían salido más de 20 e-checks a cuentas diferentes. Instantáneamente había perdido 200 millones de pesos. Lo que es acá, vemos ingeniería social, psicológico, perfil psicológico, una oferta que no tenés que perder, que es en último momento, una situación en la cual hay una autoridad, que es el banco, que le ofrece, da confianza, y mediante esos métodos, que todo eso es la ingeniería social, él introduce sus datos y pierde 200 millones de pesos. Lógicamente, lo que le dice el banco, y digo lógicamente porque es lo que más común sucede y es lo que tenemos que, con este podcast, tratar de difundirlo y ayudar, es la ignorancia de las personas que utilizan a veces estos medios y el avance tecnológico y estos daños que suceden. Nosotros creemos que la culpa es nuestra. Y la culpa no es nuestra. Hay diferentes situaciones, hay un catálogo de normas, comunicación en el Banco Central de la República Argentina, la Ley de Defensa del Consumidor 24240, la Constitución Nacional, que nos amparan y nos dan herramientas para que si se dieron las circunstancias y las situaciones, te tengan que devolver el dinero. O sea, no quiere decir que la pérdida ya es absoluta, cada caso es individual, cada caso se analiza, pero normalmente lo que falla es una seguridad en todas sus aristas, que ya vamos a ir explicando técnicamente cuáles son. Mira, si me dejas explicar algo que tiene que ver con lo técnico de este caso real que vos acabas de decir, nosotros muchas veces le decimos, o más que nada cuando me preguntan a mí de la parte técnica, ¿cómo nos damos cuenta que es phishing y que no es real lo que nos están enviando? Y yo le digo a la gente que cuando te mandan un mail, vos te tenés que fijar en el cuerpo del mensaje, cuando viene el remitente, si bien tiene el nombre para mostrar, si vos haces el clic sobre el nombre para mostrar, te aparece la dirección real de ese mail. Que, atención con esto, muchas veces es una dirección de un servidor falso que utiliza momentáneamente para
rearmar todo este tipo de estafas. Pero, ¿qué ha pasado? Hay una nueva metodología que te permite a vos simular un mail real, un remitente real, e incluso muchas personas están recibiendo mail de ellos mismos propios. O sea, yo puedo poner que el remitente sea un mail real que existe y que no sea ese @br. No sé cuánto, que la gente que entiende un poquito como yo nos damos cuenta que es un dominio falso y que no es el real, que no es ni el de Netflix, que no es ni el del banco, que no es ni de Mercado Pago, ni de ninguna entidad real. Pero hoy están utilizando una metodología que ellos pueden enviarte el mail y el mail te llega realmente de ese organismo oficial con el dominio bien escrito. Pero cuando a vos te sacan de ese mail por intermedio de un link que vos abrís un sitio web, eso no se puede reemplazar porque en Argentina, por ejemplo, los dominios están registrados en NIC, que es una página gubernamental, es un organismo del Estado, y lo tenés que hacer con una clave fiscal, y cada dominio está registrado con un quit que pertenece obviamente al dueño de la página y está alojado en un hosting que se paga una mensualidad. En una investigación nosotros podemos llegar a eso porque obviamente pedimos informes por intermedio de la parte jurídica, se piden informes a organismos del Estado y vamos a llegar al responsable de la página web real. Pero eso no se puede modificar porque cuando vos entrás a la página donde está alojado esta página falsa clonada del banco, tiene una dirección diferente. No puede haber dos páginas alojadas en el mismo servidor y con la misma dirección. Eso no se puede. Y además es muy importante tener en cuenta el protocolo de seguridad HTTPS que viene previamente al www. Esos son algunos datos que le podemos dejar ahora en este primer podcast, que después lo vamos a desarrollar más técnicamente. Vamos a traer gente también que se dedica al pentesting, que es a la prueba de vulnerabilidades y sabe muchísimo más y con más detalle cuáles son las últimas tecnologías y últimas metodologías de hacking que están utilizando para que la gente también esté actualizada y pueda aprender, que eso es el motivo de este podcast también. Vos contaste un caso que es de una persona que trabaja en un banco. Tenemos otro caso también de una persona ex empleado de un banco que le vamos a contar a la gente porque nos sorprendió la magnitud y la cantidad de dinero de la estafa, que es un caso que estamos manejando con Lucas en la consultora y es una persona con la que estamos trabajando constantemente. ¿Lo querés contar vos, Lucas? El caso técnicamente es una estafa de inversión, ¿no? Empieza con una seducción por medio de una red social, por medio de mensajería instantánea en realidad, en el cual, por medio de confianza, que es en este estilo de casos es lo más común, porque una confianza se presta con un tiempo, esta persona, imagínense 2-3 meses hablándole, dándole información, ambos dándose información, regalando información a nuestro cliente, del otro lado esperándola. Entonces le empieza a decir que tenía un lugar así de costado, como que como quien no quiere la cosa, le empieza a decir que podía ofrecerle un método de inversión que ella estaba haciendo, entonces que se lo recomendaba. Entonces él, como fue un pequeño matiz de la charla, no es que se objetó, que se puso a hablar, que fue directo, él confía y le da le dice, dame, no sé, X cantidad de plata para invertir y vemos cómo sucede. Le da el dinero, gana dinero, lo puede retirar el dinero y siguen hablando como si no hubiese pasado nada. ¿Qué pasa? Ahí tiró el anzuelo. Una vez que hay una confianza y están hablando sobre el tema y demás, quiero más. La ambición en el ser humano mata. Y la ambición en este caso, y el aislamiento, porque también era una cosa que me quiero guardar para mí, no le digas a nadie porque esto va a funcionar, pero tenemos que quedarnos callados. Bueno, esa intimidad, esa seducción que existe en la estafa, porque el estafador es manipulador de los grandes niveles, ¿no? Ya va a venir un psicólogo a hablar sobre esta temática. Y empiezan a invertir. Y una vez que empieza a invertir dinero, empieza a invertir, ya llevaba un monto de inversión que superaba los $150.000. Entonces ya hay un cierto brote de, quiero retirar. Ahí no puedes retirar. Ahí te enteraste que te estaban engordando para poder carnearte, porque se llama eso, pig butchering. Se llama, que es el engorde del cerdo, se llama. Te van dando de comer, y cuando te tienen, te carnean, dicho mal y pronto. Y esto es lo que sucede. Vos querés retirar el dinero y no lo podés retirar, te volvés loco. Y ahí se activa algo que se llama el sesgo del costo hundido. ¿Qué quiere decir? Ya perdí, mi mente no quiere representarte que yo ya perdí el dinero, entonces quiero volver a invertir para retirarlo. Puede venir cualquier persona y decirte, mirá, te están estafando, y vos no le vas a hacer caso. Más allá de que es muy raro que venga alguien porque te aislaste totalmente,
no le vas a hacer caso porque no vas a ver, tu cerebro no quiere entender que vos perdiste y no perdiste el manejo. Las riendas la tiene el estafador. Y ahí es cuando empiezan las personas que te dicen invertí más para destrabarlo, invertiste más y de $150.000 se te fue a $300.000 y ni hablar que hasta que llegaste a un abogado serio o una consultora seria, vino también un estudio jurídico, normalmente extranjeros que nunca le ves la cara, y te dicen, eso se llama recovery scam. ¿Qué hacen? Estos, che, ya sé dónde está tu plata, está tal lado, tal lado, tal lado, la vamos a congelar y te vamos a dar el dinero. Esos son los mismos que te estafaron antes, que ya tienen el circuito armado. Te van a estafar de vuelta. Así que lo mejor que podés hacer, y acá te voy a regalar unos tips para el tema de las estafas, es guardarte estas reglas de oro. Primero que todo, si ya caíste, hace captura de pantalla, hace los reclamos si es phishing al banco directamente, guardate los números de reclamo, hace una denuncia con un abogado al lado, porque tiene que ser técnicamente perfecta para poder llegar al objetivo, que es recuperar el dinero. En phishing vamos a responsabilizar lógicamente al banco si es que incumplió. En otro tipo de estafas veremos a quién se va a responsabilizar y a quién se va a detectar, pero hace la denuncia bien asesorado, reclama, guarda todos los números de reclamo, hace captura de pantalla de todos los mails y todas las charlas que tenga. La prueba y el tiempo acá es obligatoria. Si no se hacen las cosas perfectas de principio a fin, no se puede recuperar el dinero. Bueno, hay algo en este tipo de estafas que se llama trazabilidad, que es hacer desandar el camino que hicieron obviamente los estafadores cuando se contactaron con vos y empezaron a avanzar en esta carrera hacia el éxito para ellos y obviamente hacia el fracaso para el estafado, que tiene que ver con ir avanzando. Lo que explicó Lucas de esta estafa, que la estamos analizando, tiene un componente técnico, la verdad es que bastante importante y tiene mucho para analizar. Utilizar una aplicación creada, porque hoy todo lo que tiene que ver con programación es muy fácil reemplazarlo por inteligencia artificial. Hay un montón de plataformas de inteligencia artificial que te permiten hacer desde página web hasta aplicaciones. En este caso hicieron una aplicación muy parecida y con el nombre muy parecido, que la fonética era muy parecida a una real de plataformas de inversiones. Entonces, cada vez que vos le transferías el dinero, en este caso el estafador le pedía dinero y la otra persona le enviaba ese dinero, aparecía en esa aplicación. Eso es muy importante explicarlo, porque si no uno dice, yo no le voy a dar plata a nadie si no veo dónde está. Bueno, justamente te hacían bajar una aplicación creada por ellos y ese dinero que vos transferías aparecía ahí. Por supuesto que es muy fácil en una aplicación creada poner cualquier tipo de número, le ponían la cifra con el interés, le permitieron sacar una vez. Eso se restó de esa aplicación. Era todo aparentemente muy transparente para esta persona. Pero también hay un componente, como explicó Lucas también, que tiene que ver con una seducción previa de una mujer hacia un hombre que previamente lo analizaron, el perfil de esta persona, una persona que se había retirado del banco, estaba solo en su casa todo el día porque al no estar trabajando, su mente ya no sabía para dónde ir y le ofrecen triplicar el dinero que él había cobrado como indemnización por sus años de trabajo, y todo eso que esa persona previamente le va sacando con esto, que tiene el nombre de programa Ingeniería Social, Investigación, y que él mismo le fue contando sin darse cuenta, lo utilizaron después en su contra, porque le dijeron, bueno, es tu indemnización, la podemos triplicar, puedes invertir, puedes tener acceso a viajes, le habían ofrecido. Por supuesto que esta mujer se ofreció también como acompañante en un momento, y esta persona, al utilizar este tipo de estrategia, no sabemos si era una persona realmente, una mujer o un hombre, se aisló porque por vergüenza, como explicó recién Lucas, y también hay un componente que llega un momento de quiebre donde uno se dio cuenta que está siendo estafado, pero no lo quiere reconocer, como dijimos antes, por vergüenza y por un montón de otras cosas más, por el qué va a decir su familia, qué le va a decir a su mujer sobre el dinero que ya no tiene más y que era fruto de un trabajo de muchos años y de una indemnización, que también era una futura inversión para la familia, para tener una jubilación. Al darse cuenta de todo esto, él se encierra cada vez más, acude a nosotros y, bueno, es un caso que estamos trabajando ahora y Luca va a explicar técnicamente cómo va avanzando la causa, qué es lo que se pudo hacer hasta ahora y qué es lo que vamos a poder realizar cuando el dinero desaparece del país y se empieza a diversificar en billeteras de criptomoneda, que es lo que más nos pregunta la gente. Está buenísimo, Alberto, este tema que vos abriste, y con este vamos dándole un cierre a este primer podcast. Recuerden que el podcast Ingeniería Social, esto es
un pantallazo de todo lo que se va a venir, y si realmente lo que quieren es no caer más en una estafa ni ustedes y cuidar a quienes ustedes aman, van a difundirlo y van a seguir comentando, porque esto no existe, Alberto. Entonces yo te voy a comentar un poquito sobre esta temática de la trazabilidad y vamos a enfocar a la triangulación del dinero, esto de las cuentas mula, que es muy interesante. Nosotros cuando hablamos de trazabilidad, primero para hablar de manera rápida, es todo el camino, la huella que existe desde que sale tu dinero de tu banco hasta donde termina. Toda esa huella va a pasar por un montón de cuentas, las cuales van a oficiar de lavado de dinero, porque lógicamente, el primero, hay de todo, hay estafadores que usan la cuenta propia, esos los agarran, bueno, venga, acuérdense que yo siempre hice la metáfora de ahí, estafadores como ladrones en la calle, está el que roba la cartera y está el que roba un blindado. Acá hay organizaciones como también el que se mandó, por eso es muy importante la parte penal. Ahora, esa trazabilidad es la cantidad la huella que deja, digamos, el dinero una vez que sale de tu cuenta. Podemos ver acá que normalmente lo que yo siempre digo es la celeridad con la que se tiene que trabajar. Es muy posible que si no actúas rápido, tu dinero en sí, tu dinero no lo recuperes. Después vamos a ver a dónde lo vamos a recuperar y quiénes fueron solidariamente responsables, porque es un tema a discutir, es un tema que trabajamos muchísimo en el estudio, con la consultora, etcétera, que ya lo vamos a ir hablando. La idea es dejar el panorama abierto, pero para hablar rápido y para que se cuiden las personas, existen lo que se denominan cuentas mula. Estas cuentas mula, vieron que se hicieron virales muchos videos que dicen, ojo si se te incorporó dinero que no es tuyo a tu cuenta, denuncia y demás. Es importantísimo eso, por eso se hizo viral, porque existe la triangulación. Y hay diferentes maneras de triangulación del dinero. Cuando hablamos de triangulación quiere decir que te van a querer utilizar, por ejemplo, tu cuenta para poder mover dinero que viene de un delito. Esa cuenta a donde va el dinero es la denominada cuenta mula. En el narcotráfico, muchas veces cuando mandan el dinero para el exterior, utilizan a una persona que es denominada mula, porque la usan para trasladar, digamos, la sustancia a otro país o al punto donde la tienen que llevar. Acá es lo mismo, nada más que con dinero, y te usan la cuenta digital, home banking. Esto puede ser de diferentes maneras. Puede existir la persona que no sabe lo que está sucediendo, que es lo que siempre explican. Se te incorpora dinero, después te llama uno, te dice, che, disculpa, te transferí sin querer, le puedes transferir, te manda a otra cuenta, ahí está siendo partícipe de un delito, que es estafa, lavado de dinero y demás, así que ojo, siempre denuncia. Y hay muchas otras personas que por necesidad caen en esto. Están los que conocen la situación, que les alquilan la cuenta y demás, que eso hay dolo, es la intención de obrar, hay un conocimiento del elemento objetivo del tipo penal, en el cual ellos saben que están usando la cuenta para estafar. Bueno, eso será a analizar en el expediente penal, en el momento dado, y verificarlo. Y hay otras personas que, mucho cuidado con esto, les ofrecen trabajos. Entonces le dicen, no, mirá, tu trabajo, ¿qué tiene que ver? Se te va a incorporar dinero, vos te quedas un porcentaje, el otro porcentaje lo transferís. Y así van utilizando hasta que bloqueas cuenta. También está la suplantación de identidad, cuando uno pierde el DNI, ojo, cuando lo pierden, denúncienlo, porque con ese mismo DNI hay muchos bancos o billeteras virtuales que no toman los recaudos, y este es un punto que lo dejo anclado para hablarlo en algún momento, la responsabilidad que tienen, ¿no? Ciertas sanciones que pueden llegar a tener los bancos por no operar conscientemente con quienes abren las cuentas. Entonces, en ese orden de ideas podemos hablar de cuentas mula, que me parece ideal llamar a la gente especializada en ciberdelitos de las fuerzas para que vengan a hablar de cómo se manejan las cuentas mulas. Vos me habías comentado una vez el tema de la triangulación y demás, y hablaste sobre este tema. Me gustaría que lo digas para que se vuelva a escuchar, porque acá lo que abunda no daña. Acá vamos a hablar muchas cosas que ya se hablaron porque capaz que lo escucharon 10.000 personas, la idea es que la escuchen 1 millón, y después de 1 millón, 2 millones. Somos 44 millones en Argentina. Tenemos mucha gente para hacerla enterar, y todo depende de nosotros, de poder difundirlo. Si no nos ayudamos, después no podemos criticar de, che, ¿por qué hay inseguridad? Porque nosotros estamos para cuidarnos también. Así que nada. Bueno, lo que dice Lucas es verdad. Yo tengo un video en mi cuenta de Instagram también que hablé de este tipo de modalidad, que es la transferencia, o que te llega un dinero que vos que obviamente que no tenés ni facturado, ni siquiera tenías previsto cobrarlo, y automáticamente te llaman. Pero ¿por qué puede pasar esto? ¿Y cómo técnicamente puede ser logrado? ¿Cómo una persona sabe mi CBU, sabe mi alias para enviarme un dinero y utilizarme de mula?
Pueden ser muchas cosas, puede ser previamente analizado, como dijimos con ingeniería social, que ya saben mi nombre, saben a qué me dedico, y entonces el argumento de enviarme el dinero y de pedírmelo puede ser válido y puede ser creíble para mí. También no se olviden que muchas billeteras virtuales te permiten enviarle dinero a personas que tenés agendadas en tu agenda telefónica. O sea, vos buscás a alguien por el número de teléfono y te aparece si tiene la cuenta de cualquier billetera virtual que existe regulada en Argentina. De esa forma, con simplemente tener tu número de teléfono, ya te pueden enviar el dinero. Ahora, ¿qué pasa cuando vos lo recibís el dinero y te llaman por teléfono? Ahí es donde muchas personas me dicen, bueno, está la broma que dice me la gasto toda, pero también está la gente que pregunta y seriamente dice, ¿qué tengo que hacer? Lo primero que hay que hacer es, como dice Lucas, es denunciar, hablar con la plataforma de la billetera donde vos recibiste el dinero, no devolverle el dinero a nadie. ¿Por qué? Porque si se lo damos a una cuenta que nos dicen los delincuentes y que no es la misma que recibimos el dinero, ya estamos haciendo, digámoslo, estamos cumpliendo el papel de Muni, estamos triangulando un dinero que vino de un delito, nos llegó a nosotros y se lo enviamos a otro delincuente que seguro que después lo va a retirar o lo va a pasar a criptomoneda, que eso es un tema que vamos a hablar más adelante. Segundo, si nosotros con ese dinero se lo volvemos a devolver a la persona que nos transfirió, también estamos cometiendo un error muy grave, porque primero que fiscalmente nosotros estamos teniendo una retención por parte de Arca que estamos realizando una transacción inversa, que no deja de ser una transacción más. Lo primero que hay que hacer es dejar el dinero intacto, llamar a la billetera, que la billetera se ocupe de analizar qué es lo que sucedió y que técnicamente lo devuelvan o que lo anulen para no cometer un delito, no cometer, digamos, un cobro revertido de algún impuesto y no quedar tampoco pegados en algún tipo de infracción, digamos, no digital, pero sino financiera con el organismo que nos cobra impuestos también. Entonces hay que dejar de escuchar a la gente que nos llama, que nos va a decir hace esto, hace lo otro, quedarse tranquilos, escuchar este podcast, que vamos a dar mucha información de eso, y lo que sí les puedo decir es que lo primero que hay que hacer es llamar al soporte de la billetera y explicarle la situación, hacer captura, como dijo también Lucas, y mostrarle todas las pruebas que tenemos. Y no hacer absolutamente nada con el dinero que tenemos en esa cuenta. Así que bueno, esa es la explicación técnica de este caso. Excelente. Y bueno, ya llegando al final de este primer capítulo del podcast Ingeniería Social, lo que queremos que se quede dentro de todo este capítulo, dentro de lo que estuvimos hablando con Alberto, en este momento que nos convoca, es que nosotros estamos poniendo nuestro granito de arena a finalizar con las estafas, con que le saquen en 5 minutos los ahorros a todo un jubilado, con que arruinen pymes que después no pueden ni sostenerse por una estafa de dimensiones extraordinarias. Así que nada, lo que llamamos es, frenemos la pelota, miremos bien dónde estamos, no caigamos en urgencia, no caigamos en miedo, asesorémonos, y si realmente vos querés avanzar con esto, si querés ayudar y si querés ser parte de esta comunidad que estamos creando con Alberto, difundí, mandá este podcast porque vas a ayudar a más de una persona. Bueno, queremos cerrar con esto que dijo Lucas, que ni el miedo, ni la urgencia y ni la seducción, importante esto, no sean motivos de cualquier decisión inesperada que nos lleve a esto, ¿no? A perder lo más preciado que tenemos, que es la integridad digital, que no es solamente dinero, también puede ser información y también recuerdos familiares. Así que bueno, los esperamos en el próximo capítulo, que vamos a tener invitados y vamos a empezar a desarrollar todo este tipo de temas que tienen que ver con todo este ecosistema digital, donde mucha gente la pasa bien, pero hay gente que también nos convoca a nosotros porque tiene muchos problemas para transitar este tipo de delitos. Para transitar. Y se viene en el próximo capítulo, vamos a hablar del esquema Ponzi, un caso muy resonante, y vamos a traer tal vez a unos casos resonantes que ya les pasó a unos clientes que quieren hablar sobre toda la trama. Así que dale, muchas gracias.